Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entonces, estaríamos haciendo ahora mismo la grabación de la clase asincrónica del viernes 26 de agosto. Perfecto. En esta ocasión seguimos trabajando los temas que están dentro del eje 3, ¿sí? Que son cálculo de integrales indefinidas. Estamos aprendiendo a integrar funciones. En las últimas dos clases ya introdujimos algunas nociones básicas, las de antiderivación, y aprendimos a integrar funciones polinómicas, sumas de funciones elementales. Bien, entonces lo que sigue ahora es aprender a reconocer cierto tipo de funciones más complejas eh, para poder aplicar lo que vamos a llamar la regla de sustitución, eh, que es de lo que va a tratar esta clase. Vamos a hacer entonces primero y antes que nada un repaso de la regla de la cadena. Exactamente. Bueno, para comenzar vamos a leer la definición, ¿sí? Que dice que si f y g son funciones derivables, entonces f compuesta con g, que se define como, bueno, f compuesta con g de x igual a f de g de x, ¿sí? La cual es derivable, y su derivada está dada por f compuesta con g' de x, y eso es igual a f de prima compuesta con g de x por g de prima de x. Esta es la definición que, bueno, podemos trabajar un poco en la primera clase. Ahora, si nosotros quisiéramos usar la notación diferencial de las derivadas, ¿sí? Llamamos u igual a g de x e y igual a f de u. Entonces tenemos que y es igual a f compuesto con g de x. Por lo tanto, si derivamos y con respecto a x, ¿sí? Esto podemos decir que es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, ¿sí? Por cómo llamamos a u y a y. Luego, dy sobre du representa f' de u, y du con respecto a x representa g' de x. Esto lo vamos a usar fuertemente para la sustitución. Entonces, vamos a dar un ejemplito. Tenemos acá la función h de x igual al coseno de pi x a la cuarta más 7x. Y a continuación la resolución. Para ello, primero buscamos la función exterior y la función interior. ¿Sí? La función interior es g de x igual a pi de x a la cuarta más 7 de x. ¿Sí? Es lo primero que le vamos a hacer a la x. Luego, mientras que la función exterior está dada por la expresión f de u igual al coseno de u. Entonces, así pues, si u es igual a g de x, esto implica que f de u es igual a f compuesta con g de x. Y f compuesta con g de x es el coseno de pi x a la cuarta más 7x. Y por lo tanto, podemos escribir a h como la composición de f con g. De esta manera, ¿sí? Siguiendo la regla de la cadena, vamos a obtener que h de x es igual al menos seno de pi x a la cuarta más 7 de x, si recuerdan, derivamos la f, y eso por la derivada de g, que en este caso es 4pi x al cubo más 7. Perfecto. Entonces, teniendo este ejemplo en la mente, vamos a pasar a resolver algún inciso de la actividad 1 que ustedes ya tienen en la guía número 2, que está en el aula virtual, para que vayan asentándose algunas ideas. La actividad 1 consiste en que para cada una de las funciones h que aparecen en los incisos, podamos escribir a h
como una composición de funciones f y g, reconociendo cuáles son las funciones f y g que intervienen en la composición, y luego de haber hecho esto, podamos derivar h, evidentemente usando la regla de la cadena, que es lo que acabamos de repasar con Nika. Muy bien, vamos a hacer el inciso A. El inciso A nos dice que la función h está dada por h de x, que es igual para cada x a la raíz cuadrada de un polinomio cuadrático x cuadrado más x. Bien, pasemos entonces a la resolución. Bueno, lo primero que hay que hacer aquí es identificar cuáles son las funciones f y g en cada caso. Para hacer esto tenemos que pensar a la composición de funciones como una especie de proceso algorítmico, ¿sí? En el que cada vez nos preguntamos qué se le está haciendo a la variable x, qué es lo primero que le estamos haciendo a la variable x, qué es lo segundo que le estamos haciendo a la variable x. Es un encadenamiento de procesos. En el diagrama podemos ver acá que de la variable x a través de un proceso que vamos a llamar g, obtenemos un polinomio cuadrático que es el que está dentro de la raíz, x cuadrado más x. Y a partir de ese polinomio cuadrático, sacamos una flechita a la derecha que está representando al proceso f y que nos lleva a la raíz cuadrada de x cuadrado más x. Bien. Este esquema sí, un momento. Bueno, una nota para que ustedes puedan seguir trabajando después con los demás incisos de esta actividad, es que eh, estamos viendo acá un poco a la composición de funciones de una forma algorítmica. X es una variable de entrada, tenemos una g, una función g o un proceso g, llamado proceso interior, lo demás adentro, que nos devuelve una especie de producto a medio cocinar, algo intermedio, y sobre eso que nos devuelve, que en nuestro caso era x cuadrado más x, eso, eh, terminamos de ejecutar un nuevo y último proceso, o un proceso exterior, una función exterior f, que le toma a ese producto intermedio una raíz cuadrada, y eso es lo que nos da la salida final de este programa. Bueno, entonces, de esta manera podemos establecer lo siguiente, que la variable, que la función y igual a f de u está dada por la raíz cuadrada de u. Esta sería la función más exterior, ¿sí? Luego, que la función u igual a g de x está dada por g de x igual a x cuadrado más x para cada x. Eh, por lo tanto, f compuesta con g, ¿sí? Va a ser f de g de x, que va a ser la raíz cuadrada de g de x, y eso es la raíz cuadrada de x cuadrado más x. Acá lo que estamos haciendo es componer las funciones que habíamos obtenido para ver que efectivamente el orden de la composición nos da h, ¿sí? Perfecto.
Y ahora en la siguiente diapositiva vamos a derivar. ¿Cómo derivamos? Utilizamos la regla de la cadena. Entonces, la derivada de, vamos a calcular primero la derivada de la función exterior, que sería que si f de u, sí, es la raíz cuadrada de u, entonces la derivada es 1/2 raíz de u, 1/2 por la raíz de u, perdón. Esto, por las dudas que alguien no lo recuerde, se puede repasar de la Stewart, pero acá estamos escribiendo a la raíz cuadrada como de u, como u elevado a la 1/2, y aplicamos la propiedad, ¿sí? De la derivación de potencias, que baja el exponente multiplicando y luego le resta una unidad al exponente. Por eso nos queda de esta manera. Y luego la derivada de g, bueno, polinomio, esto ya lo saben derivar. Y como ya tenemos la derivada de f y tenemos la derivada de g, podemos construir la derivada de h, que nos va a dar h' de x igual a f' evaluado en g por g', que es igual a 1/2 por la raíz cuadrada de x cuadrado más x, multiplicado todo esto por 2x. Bueno, luego de esto pasamos finalmente al enunciado de la regla de sustitución, ¿sí? Este enunciado está sacado del Stewart, ¿sí? Acá en la página 407, y dice lo siguiente, que si u es igual a g de x, es una función derivable cuyo rango es un intervalo i, y f es continua sobre ese intervalo i, entonces la integral de f compuesta con g de x por g' de x de x es igual a la integral de f de u de u. Esto es la regla de sustitución. Bueno, de este enunciado, ¿sí?, nace un comentario, que ¿qué es lo que vamos a querer hacer en este comentario? Primero, que vamos a aplicar esta regla para poder integrar funciones que están de esta forma, ¿no? De f compuesta con g por g', ¿sí? Para esto funciona bien, para este tipo de funciones. Es decir, un producto de funciones en el que uno de los factores es una composición y el otro es la derivada de la función interior de dicha composición. Por esto, todo ese trabajito previo que hemos hecho para poder identificar bien la función interior y etc. Entonces ahora vamos a querer probar un poco esta igualdad. Y vamos a utilizar la regla de la cadena. Entonces, sea f una antiderivada de f chica, entonces, f grande compuesta con g de x es igual a f grande prima de g de x por g' de x. Y esto es igual a f chica compuesta con g de x por g' de x. Luego, aplicando la integral, si vamos a aplicar la integral a ambos miembros, ¿sí? Al que teníamos de este lado, y acá a la izquierda, y a este a la derecha. Entonces, aplicando la integral, tenemos la integral de f grande compuesta con g' de x igual a la integral de f chica de g de x por g' de x de x. Pero bueno, recordemos que la integral y la derivada son funciones inversas. Por lo tanto, se me va y solo me queda lo de adentro, o sea, f compuesto con g de x. Y de este lado dejamos la integral como está. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ahora llamamos u igual a g de x, entonces de u, si derivamos de u, nos queda que es g' de x de x. Y por lo tanto, ¿sí?, reemplazando lo que teníamos anteriormente, de este lado, f compuesta con g de x, nos queda f de u. Y eso es igual a la integral de f de u. O sea, f compuesta con g de x es f de u y la g' de x de u. Y luego de aquí obtenemos justamente lo que queríamos llegar a la regla de sustitución. O sea que f, la integral de f de g de x por g' de x es igual a la integral de f de u de u.
¿Mm? Bueno, acá en aplicación, ¿sí? Hemos dicho que el método de sustitución se divide entonces en dos pasos, para que ustedes lo recuerden más fácil. El primero es poder reconocer la estructura de f compuesto con g por g' para ver si es posible usar la regla de sustitución. ¿Mm? Primero eso. Y segundo, declarar que g de x es una nueva variable y que el diferencial de u es igual a la derivada de g por el diferencial de x. En tal caso, solo ha de resolverse el integral f de u de u. Entonces, en resumen, nosotros cada vez que encontremos un integral que tenga esta forma, f compuesto con g por g', ¿sí? En vez de resolver ese integral, que capaz, bueno, que va a ser difícil y demás, vamos a poder resolver la integral de f de u, que en muchos casos va a ser más rápida y más sencilla. De eso se trata la regla de sustitución. Perfecto. Entonces, para ir trabajando el método de sustitución, lo que hemos pensado es plantear la actividad 2 aquí con ustedes. La actividad 2 está secuenciada. Está secuenciada teniendo en consideración estas dos partes del método de sustitución que mencionamos recién, es decir, reconocer primero la estructura y luego aplicar la regla. Entonces, acá nos dice que para cada h eh, tenemos que encontrar las f y la g, función de afuera y la de adentro, tal que h se escribe como f evaluado en g por g', y luego tenemos que calcular la integral indefinida de h. Bueno, la primera función que vemos acá, el inciso A, la que vamos a hacer, es el seno de x y todo eso elevado al cuadrado multiplicado por el coseno de x. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo empezamos a resolver esto? Acá hay que observar que el coseno es la derivada del seno. Entonces, si tenemos la suerte de encontrarnos con una función y ver que es la derivada de alguna otra, acá ya podemos decir que el seno es posiblemente la función g, la función interior de la composición, ¿sí? Y que el coseno es g'. Entonces, si esto es así, queda que f compuesta con g tiene que ser el seno al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser f? F de cualquier variable u va a ser u al cuadrado. Es la función más exterior. Lo que estamos teniendo ahí es un producto de una composición que es el seno al cuadrado de x por eh, el coseno. En la composición tenemos entonces f, que es la función cuadrado, es la de más afuera, y g es la función seno, es la de más adentro. A la x primero le tomamos el seno y luego le elevamos al seno al cuadrado. Y a esto todo lo multiplicamos por la derivada del seno. Entonces acá tenemos la forma f de g por g' que estábamos buscando. Y más abajo lo podemos corroborar. Entonces, si llamamos u al seno de x, la derivada de u respecto de x, ¿quién va a ser? Coseno de x. De donde se sigue que el diferencial de u es igual al coseno de x por el diferencial de x. Por lo tanto, la integral del seno cuadrado de x coseno de x diferencial x la podemos reescribir como la integral de u al cuadrado, u era el seno,
por el diferencial de u, donde el diferencial de u, recordemos, era coseno de x por el diferencial de x. Entonces, hay que resolver esta integral, y esta integral es una de las que aprendimos a resolver ya la primera clase que estuvimos juntos. Esta es la integral de u al cuadrado, es u al cubo partido entre 3, todo esto más c. Y ahora lo que hay que hacer es reemplazar la u por g de x, que era el seno. Entonces nos va a quedar que la integral original, la integral indefinida, es igual al seno de x, todo ese número al cubo, y todo esto sobre 3, más una constante de integración c. Perfecto. A continuación, vamos a hacer un comentario, o sea, no la resolución completa, del inciso B de esta actividad, ¿sí? El inciso B era h de x igual a menos e elevado a la 1 sobre x, y esto por 1 sobre x al cuadrado. Entonces, en este caso resultará tal vez, ¿sí? Es una forma más fácil pensar que e a la 1 sobre x es la composición de funciones f con g, por lo que se podría establecer que g de x es igual a 1 sobre x. Y si pasa eso, entonces en este caso vamos a tener que la g' es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, vamos a aprovechar este ejemplo para hacer dos observaciones, ¿sí? La primera es la conmutatividad del producto, ¿sí? El orden de los factores no altera el resultado. Así pues, como la multiplicación de funciones es el producto de las imágenes de dichas funciones, ¿sí? Tenemos lo siguiente, que menos e elevado a la 1 sobre x, y esto por 1 sobre x al cuadrado, es igual a e elevado a la 1 sobre x, y esto por menos 1 sobre x al cuadrado. Hemos pasado de este menos a este menos de acá. Bien, entonces al conmutar el signo menos, obtuvimos menos 1 sobre x al cuadrado, que resulta ser justo la derivada de 1 sobre x. La segunda observación es, observemos además que si bien esta función se expresó como producto de funciones, también podría expresarse como un cociente, ¿sí? Es decir, de la siguiente manera. Menos e elevado a la 1 sobre x por 1 sobre x al cuadrado igual a menos e elevado a la 1 sobre x al cuadrado. Entonces, para los siguientes ejercicios será útil recordar que podemos descomponer un cociente de funciones como un producto para encontrar el patrón buscado en la actividad. Perfecto. La siguiente actividad ya es calcular una lista de 8 integrales indefinidas, y lo que hemos hecho aquí es secuenciar estos ejercicios, estas integrales, de manera tal que vayan escalando un poquito en la dificultad. Por lo tanto, vamos a hacer primero el inciso A, y luego vamos a realizar el inciso D, porque ahí se produce un pequeño salto que queremos acompañar. Bien, entonces, tenemos que calcular la integral indefinida de 2x dividido x cuadrado más 1. Bueno, haciendo, identificamos acá, y este identificamos es un poco raro, de decir, vamos a suponer que todos lo podemos hacer, pero si no lo ven, quédense tranquilos, es parte del aprendizaje, aprender a reconocer esto. Pero bueno, 2x, o sea, el numerador de esta expresión, de esta función, es la derivada de x cuadrado más 1. ¿Sí? Si derivo x cuadrado más 1, me da el numerador, 2x. Por lo tanto, y siguiendo un poco el comentario, el segundo comentario que habíamos hecho anteriormente, a esta fracción la podemos escribir como un producto entre 1 sobre x cuadrado más 1 y
por 2x. Siendo así, fíjense que podemos escribir a la función h, o sea, esta que estábamos integrando es la función h, como 1 dividido g, ¿sí? Y todo esto por g'. Entonces, ese 1 dividido g ya nos está diciendo quién es la f. La función exterior f tiene que ser f de u igual a 1 sobre u. ¿Bien? Entonces, habiendo encontrado esto, declaramos que u es igual a g de x, y por lo tanto, la derivada de u respecto de x es, bueno, g' de x, que es 2x. Entonces tenemos acá que el diferencial de u es igual a 2x por el diferencial de x. Luego, la integral indefinida de h puede ser reescrita como, bueno, tenemos toda esa integral, eh, hemos separado la fracción en una fracción por un producto, ¿sí? Justo ahí nos queda 2x por el diferencial de x, que eso es diferencial de u, como vimos más arribita, y abajo nos quedaba u. Entonces todo esto nos queda la integral de 1 sobre u, diferencial de u. Y nosotros sabemos calcular esta integral mediante las tablas de derivación e integración que hemos completado en la guía anterior, y esto es la integral de u más una constante de integración. La integral de u, disculpen, el logaritmo de u más una constante de integración. Entonces, hay que reemplazar u. ¿Por quién? Por aquello que habíamos declarado que era u, era x cuadrado más 1. Entonces, la resolución de este ejercicio es que toda esa integral me da el logaritmo de x cuadrado más 1, ¿sí? Y a eso le sumamos una constante de integración porque estamos calculando antiderivadas. Exactamente. Bueno, ahora el inciso E. Y como dijo Nico, este ya resulta ser un poco más complejo, ¿sí?, de los anteriores, y bueno, ya van a ver por qué. Tenemos la integral de x al cuadrado por e a la x, y esta x está elevado al cubo. Entonces, si nosotros comparamos las funciones x cuadrado y x al cubo, podemos apreciar que la primera es casi la derivada de la segunda, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la derivada de la segunda? Es 3x al cuadrado, ¿sí? Por eso el casi. Entonces, como dice acá, si derivamos el polinomio de tercer grado, se obtiene 3x al cuadrado. En esta expresión no se puede hallar propiamente g', considerando la función interior g dada por g de x igual a x al cubo, ¿sí? Recordemos que nosotros estamos buscando funciones de la forma f compuesta con g y eso por g'. Entonces, si nosotros consideramos a g como x al cubo, ¿sí?, estamos diciendo que f compuesta con g es todo esto, es e a la x y eso elevado al cubo. Y eso tendría que estar multiplicado por la g', ¿sí? Y por eso decimos que no tenemos todavía esta g', porque nuestra g' sería 3x al cuadrado y tenemos x al cuadrado, ¿sí? Entonces existen dos maneras de salvar esta dificultad. Nosotros vamos a querer hacer aparecer, ¿sí?, la derivada de g. Vamos a querer aparecer este 3x al cuadrado. Entonces, la primera forma es algebraica, ¿sí? Entonces, puesto que deseamos llevar la expresión a la forma f compuesta con g por g' de x, podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que hace falta al polinomio cuadrático para hacer g' de x?
en este caso, ser multiplicado por el número 3. ¿Sí? Bueno, acá viene lo que solemos hacer, que si multiplicamos y dividimos por el mismo número, a nuestras expresiones, ¿sí? No cambian. Entonces, vamos a escribir la integral de x al cuadrado por e a la x al cubo de x igual a la integral de 1/3, ¿sí? Ahí, aquí estamos dividiendo sobre 3, por 3, están multiplicando todo por 3, x al cuadrado por e a la x al cubo. ¿Mm? Entonces, nos queda que esta integral de x al cuadrado por x al cubo es igual a 1/3. Recordemos que podíamos sacar las constantes fuera del signo de la integral, ¿sí? Estamos aplicando la linealidad de la integral, ¿sí? Entonces, bueno, nos queda 1/3 por la integral de 3x al cuadrado por e a la x al cubo de x. ¿Mm? Entonces, después de realizar este proceso, observamos que la expresión 3x al cuadrado es la derivada de x al cubo. Entonces, hemos hecho aparecer nuestra g' y poder escribir nuestra función, ¿sí? De la forma f compuesta con g por g' y poder aplicar, bueno, más adelante, ¿sí? Lo que es sustitución. Y acá está, en esta diapositiva. Bueno, como dijimos, hemos completado la derivada, de suerte que ahora podemos llevar la función, ¿sí? A la expresión f compuesta con g por g' para aplicar la regla de sustitución. Entonces, en este caso se declara que u es igual a x al cubo, por lo tanto, si derivamos con respecto a x, nos queda 3x al cuadrado. ¿Y esto qué implica? Que de u es igual a 3x al cuadrado de x. ¿Mm? Entonces, teníamos 1/3 del integral de x al cubo por x al cuadrado de x. Y esto es igual a 1/3 por la integral, ya reemplazamos, ¿sí? Acá tenemos e a la u, ¿sí? Y esto por du. Y esto es igual a 1/3, ya sabemos cuál es la integral de eu, y eso nos queda eu más la constante, ¿sí? Acá tienen que prestar atención que este 1/3 está multiplicando todo, está multiplicando el resultado de la integral. El resultado de la integral es eu más la constante. Entonces, acá aplicamos de propiedad distributiva y nos queda, y reemplazamos lo que es u, y nos queda que es x al cubo sobre 3 más c sobre 3, ¿sí? Acá este sobre 3 sigue siendo una constante, ¿sí? Que podemos decir que es x al cubo sobre 3 más d, ¿sí? O para que quede todavía un escrito mejor. Y siempre aclaramos, decimos que d es igual a c sobre 3 y c es la constante de integración. Perfecto. Y la segunda forma que planteamos que pueden hacer o intentar es manipulando diferenciales. ¿Cómo sería esto? Bueno, suponiendo que ustedes vean en esta expresión que teníamos acá, x cuadrado por a la x al cubo, ustedes vean que la exponencial de la cúbica es la composición, entonces pueden llegar a determinar que la función interior de esa composición es x al cubo, y por lo tanto esa va a ser su variable u. Y pueden declarar, bueno, u es igual a x al cubo. Entonces, si pasa que u es igual a x al cubo, la derivada de u con respecto a la variable x va a ser 3x al cuadrado, de donde se obtiene que el diferencial de u es igual a 3 por x al cuadrado por el diferencial de x. De esa última expresión, la que acabamos de mencionar, se obtiene que x al cuadrado por el diferencial de x es igual al diferencial de u sobre 3. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva, en la que al hacer la sustitución nos vamos a encontrar con que podemos agarrar x cuadrado diferencial de x y a eso reemplazarlo dentro de la integral por el diferencial de u sobre 3, quedando
mm, de la siguiente manera. A ver, sería. Bien, la integral de x al cuadrado por e a la x al cubo, diferencial de x, es lo mismo que la integral, y acá lo único que estoy haciendo es usar la conmutatividad que mencionábamos en el comentario A, en el primer comentario que hicimos sobre el inciso B de la actividad anterior, ¿sí? Eh, Estamos conmutando. O sea, es lo mismo la integral de x al cuadrado por la exponencia que la integral de la exponencial por la x al cuadrado. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para que el x al cuadrado nos quede pegado al diferencial de x y no se traben ahí eh, con ese detalle. Entonces, esa integral de x al cubo por x al cuadrado diferencial de x, si hacemos la sustitución propuesta u igual a x al cubo, nos va a quedar la integral de e de la exponencial elevada a la u, si la exponencial de u, por el diferencial de u sobre 3. Ese sobre 3 es un tercio, ¿ok? Lo puedo sacar afuera de la integral por la propiedad que estudiamos ya de linealidad. Esto quiere decir que las constantes, ¿eh?, que están multiplicando a una función, salen afuera del signo de integral. Entonces, eso nos queda que tenemos que calcular ahora un tercio de la integral de e a la u diferencial u. Bueno, pero ¿cuál es la integral de e a la u? La misma e a la u. ¿Sí? Entonces, ¿sola? No. Tenemos que sumarle una constante de integración c. Entonces, esto nos queda un tercio factor de e a la u más esa constante de integración. Entonces, e a la u, si sabemos, si reemplazamos la u por, eh, si volvemos para atrás, por así decirlo, es decir, si vemos que u era una función de x y si la escribimos como función de x, nos queda esa u, x al cubo. Entonces, esto nos queda todo. E, sí, la exponencial elevado a x al cubo, todo partido sobre 3, más la constante dividida 3. Y bueno, la constante esta es una constante con respecto a la variable. Por lo tanto, si la divido por otro número, sigue siendo una constante y la podemos llamar d, ¿sí? Y en este caso es simplemente para que quede más bonito. mm, No importa si ustedes lo dejan con c sobre 3 o si le ponen d, lo importante es que se sepa que eso es una constante de integración. Y entonces la respuesta quedaría que la integral de esto es un tercio de e elevado a la x al cubo más una constante de integración. Que es lo mismo que nos dio antes con Mica, por lo que, bueno, se verifica que ambos métodos son válidos para poder hallar para poder completar las derivadas y resolver las integrales. En lo que sigue, en los incisos que siguen, ustedes tienen, bueno, ya que ir completando las integrales, las derivadas, digo, tienen que ir completando las derivadas de acuerdo al criterio que ustedes juzguen más conveniente, ¿sí? Tienen unos ejercicios ahí muy interesantes para pensar y, por supuesto, están abiertos los foros para plantear dudas, por si surge algún problema. Eh, Vamos a estar encantadísimos de poder responderles y de armar un diálogo.
queda algo, Mica? Creo que no, ¿no? No, nada más. Ya Bueno, estamos. bueno, perfecto. Entonces nos veríamos El martes. el martes con la clase virtual sincrónica. Perfecto. Exactamente. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.